Marco Polo Cosío Anguiano, de Benito Juárez, 62 años. Manelik, el Che Guevara no es un mito, es un ícono de la libertad y la revolución. Saludos a todo el panel y personal de apoyo. Yo dije, ¿fue un mito? Creo que sí. Se volvió un mito. Es que puede ser las dos cosas. Se volvió un mito y se volvió el icono, como quieran, de la revolución, de los movimientos revolucionarios, sea cual sea, contra mi jefe, porque no tiene que ser precisamente contra los gobiernos. No, se volvió, es lo que les decía, él mismo no entendió. Yo creo que nunca hubiera pensado lo que significa hoy su imagen. Solo eso. Y ahí se vuelve un mito, su historia, su leyenda y sus logros, Mario. Sí, pero ya en su época había algo de eso. La reacción del Departamento de Estado cuando se enteran que está en Bolivia y que está encabezando una guerrilla ya es casi de pánico, ¿no? Que se imaginan que eso puede tener éxito y pues toda Sudamérica quedaría infectada por lo que ellos consideraban el virus de la revolución. Pero pues claro, me ponen las medidas adecuadas para acabar con él, le aprietan el pescuezo, el acelerador al dictador René Barrientos, que estaba en Bolivia, y se ponen a cazarlo. Pero además contaban con la ventaja que estaba muy enfermo, que estaba muy enfermo de asma, no se podía trasladar rápidamente y finalmente es capturado. No, muchas cosas. Ya lo vendieron, lo traicionaron y ya no tenía apoyos. Era una lucha perdida desde el principio. Mensaje. Manelik, ¿sabías que la primera entrevista, cuando se gana la Revolución Cubana, la hizo el mexicano Jacobo Zabludovsky? Eso es una mentirija. Con todo respeto a Jacobo, porque él mismo lo decía, que él fue el primero en entrar a hablar con los Barbados. A mí se me escapa ahorita, denme chance y me acuerdo, pero fue un reportero de Excelsior que se lanzó y los entrevistó en la sierra. Ahorita se me escapa. Hubo varios, sí. Pero era uno que estaba re loco de Excelsior. Sí, estaba también uno de siempre, uno que usaba anteojos, ¿cómo se llama? Actividad Rosales. Ah, también estuvo ahí. Pero al triunfo sí fue Zabludovsky. Al triunfo. Al triunfo, a la entrada a La Habana, sobre todo. Enrique Meneses fue el primer mexicano que los entrevistó. Enrique Meneses. Bueno, eso dice aquí, a ver. Junto con los líderes en la sierra. Ahí hubo varios. El Life los entrevistaba frecuentemente. Es que, curiosamente, para Life le tenía una gran simpatía. La familia de Time Life. Pues creo que sí es Enrique Meneses. Dominaba las portadas del Excelsior. La portada. Y se fue a la sierra y se metió y los entrevistó. Y estuvo con ellos. Y pues ya cuando entraron ya había varios medios de comunicación, no solo Zabludovsky. Gil Muñoz. El Che Guevara y Fidel Castro. La desgracia de Cuba por años. ¿Y todavía sigue igual o peor? Que Dios bendiga la isla. Pues eso sí, que Dios la bendiga, pero no, son muchos los factores, no son solo ellos.
sino todo lo que aconteció, con lo que han tenido que luchar durante mucho tiempo, principalmente los mugrosos Estados Unidos. Que los tienen ahí. El bloqueo ha sido bloqueados. Implacable. Sí. Brutal. Y en un principio lograban rodearlo, vencerse, sobre todo cuando existía la Unión Soviética. Tenían una fuente alterna para su desarrollo y se notó en su desarrollo de todo tipo, ¿no? Yo siento que su mayor error a largo plazo ha sido centrarse en el desarrollo de Cuba en el campo y en las pequeñas ciudades y dejar que La Habana se caiga a pedazos, porque a estas alturas ya no es justificable el nivel de deterioro que se ha permitido en La Habana, que no es similar ni remotamente al de otras ciudades, ¿no? Como Santiago, Matanzas o algunas de las otras ciudades grandes de La Habana, ¿no? Pero mira, pero quién sabe, como que ya se rindieron en ese aspecto. Ya dicen, ay, a ver qué sucede. Sí. Ya no hay ese entusiasmo, claramente. Pues sí, pero primero no había los materiales, Mario, para arreglar esas casas. Y luego fueron ocupadas, acuérdate que las regalaron a la gente, les dijeron, vénganse. Y las casas grandes, ¿cuántos cuartos tiene esta casa? 5. Órale, métanse. Y los dueños abandonaron su propiedad y los que llegaron dijeron, ¿yo por qué voy a arreglar si no es mío? Y pues falta de materiales, falta de interés, todo eso se fue haciendo como en el centro aquí. Nosotros lo vivimos con la ley de la renta congelada. Destruyó colonias. La Roma estaba destruida por esa cochina ley. Porque ahí estaba la gente pagando 2 pesos. Y la casa cayéndose. ¿Yo por qué arreglo? Esto no es mío. Y el dueño, ¿yo por qué arreglo si me pagan 2 pesos? Y entonces los dos se quedaban en un impas en el que ninguno quería entrarle. La Roma, el centro, la colonia Guerrero, toda esa parte de la ciudad que es la más céntrica, estaba en crisis porque, en serio, aquí en Bucareli, antes del reloj chino, hace 20 años, 25, pagaban 100 pesos de renta, Maneli. Y dicen que por eso en el terremoto del 85 hubo tantas casas que se cayeron, ¿no? Por falta de mantenimiento debido a la renta congelada. Sí. Sí, porque el que rentaba no arreglaba, que arreglara el dueño. Y el dueño no arreglaba porque no le pagaban. Entonces con lo que me pagan no me alcanza. Claro. Pero en el temblor no se cayeron casas congeladas, son muy viejas. Se cayeron edificios de departamentos construidos sobre todo en la colonia Roma y en la del Valle, ya recientemente y con con proyectos y una tecnología y un reglamento anticuado. ¿Pero quién dijo que el temblor? Lo acaban de decir ustedes. Yo había escuchado eso, que parte de algunas viviendas era por falta de mantenimiento, porque eran rentas congeladas. Muchas vecindades. Yo creo que sí, se dañaron muchas por el temblor y era por falta de mantenimiento. Sí. Y eran construcciones muy viejas. Sí, Y todavía después del temblor, es más, hay edificios donde la gente puso escaleras para entrar a su casa. Se había derrumbado parte y no querían que lo sacaran. Y ahí siguen. Algunas. ¿Algunas sí? Sí, claro. Lo mismo no en el centro de la ciudad, sino la parte que va hacia Tepito. Claro que hay unas viviendas espantosas que quedaron muy dañadas. Desde el 85. Desde el 85, claro. Sí.
Ya estaban deterioradas, ya estaban muy dañadas. Yo trabajé años en el centro, mucho antes de esto, y las vecindades estaban en total abandono, salvo que la comunidad que la habitaba se pusiera de acuerdo, le daban su chineadita, su manita de gato y ya, pero nada más. Sí creo que haya sido en cierto porcentaje el derrumbe de las casas, el terremoto del 85 por su mal estado, pero en otros no. Estaban aparentemente en buen estado y se vinieron abajo. Tenemos la prueba en el edificio Nuevo León. Funcionaba, ahí está, y completito. Y en el reciente terremoto, en la colonia Condesa, cae un edificio de lujo, departamentos de lujo, y también se vino abajo. Se cuarteó todo. No, yo creo que es cuestión de la construcción, de los materiales, de un mal diseño, porque, perdón, en el reciente terremoto ya estaban algunas leyes aplicándose de protección. Sin embargo, el edificio resultó muy dañado en la Condesa. Bueno, no ese, varios. Tenemos el reporte de la colonia Narvarte del Valle, que siguen en campamento los vecinos, y no era un edificio tan viejo ni tan deteriorado. No, pero nunca dijimos que todo lo que se cayó en el 85 era por viejo y por falta de mantenimiento. No dije eso. Nunca dijimos eso, sino que muchas viviendas que estaban bajo ese régimen estaban sin mantenimiento desde hace años, con humedad, con daño severo en cimentación, y por eso cayeron, pero nunca lo mencionaste así, ¿o sí? Eran porfirianos, por eso esas colonias se las llevó el tren en el temblor. Mensaje. Manelik, ¿cómo ponerse una gorra de un asesino? Uy, entonces no me pongo un sombrero de Pancho Villa. No. Entonces no me pongo... Ay, ese me gustaba a mí, el que usaba Porfirio Díaz. ¿Cómo se llama? Porque era como un casco más que sombrero, ¿no? Tiene un nombre. ¿Pero a quién se refiere? Pues no sé, yo por eso estoy haciendo... Me supongo que al Che. ¿Qué gorra se refiere? Porque es sombrero. La de Che. Me supongo... Porque mencionó Manelik. Pero, la boina. digamos... Sí, pero ¿a quién asesinó el Che? A ver. Pues... Me supongo Sí, que a muchos de sus adversarios... No él no ordenó, deténganlos y mátenlos, no. A nadie le hizo eso. ¿Cómo no? A lo mejor cuando andaba en la sierra con su fusil... Ah, sí, ahí fusilaba a los desertores, eso sí. Y a sus enemigos del ejército. Sí, pues eso sale en la película. Los desertores se les decía, bueno, a algunos sí se les ejecutaba. Ahí está, eso está ahí. Pero eso de llamarlo asesino, ¿por qué? Todos los que ejecutó la Revolución Cubana fueron como 1700, una cosa así, el primer año eran criminales de guerra, juzgados, y eran del ejército y del servicio secreto batistiano. Juzgados. Claro. Juzgados, un juicio público, además. Además, sí. Pero, mire, lo hemos discutido de todos los grandes héroes o los grandes villanos. No los podemos ver desde ahorita. Fueron víctimas de su tiempo y de sus circunstancias. Así que calificarlos es muy grave desde nuestra óptica miope. Bicornio era el sombrero que utilizaba Porfirio Díaz, que se ponía muy orgulloso en las fotografías y que me llamaba mucho la atención.